Muy bien, seguimos con las sibilantes. Son también, recuerde que son también consonantes, pero son aquellas que, de una manera más práctica, sencilla para poderlas discernir, son aquellas que al salir el aire produce una fricción, pero son aquellas que hacen como una especie de sonido de silbo. Entonces, por eso de ahí viene la palabra sibilante, como de silbo. Son fricativas porque fricciona el aire al salir. Viene el aire y los articuladores activos se acercan a los pasivos y dejan muy poco espacio, entonces el aire fricciona entre los articuladores, entre pasivos y activos, y fricciona, por eso son fricativas también, pero su característica principal sería el silbido, y por esta razón se conocen como sibilantes. Así que ahí tienes en la pantalla la definición. Hay un poco diferente, pareciera a lo que he dicho, pero vamos a leerlo. Dice: las sibilantes son fricativas que se producen con una apertura que se estrecha horizontalmente y se ensancha verticalmente. Bueno, para poder entender esto, tienes que hacer en tu aparato fonador el sonido de las S, lo que comúnmente conocemos como en el alfabeto ortográfico como la S. Así que pronuncia la S. Si usted pone un poco de atención, se fija un poco en la posición de su lengua, en los alvéolos, en la montañita detrás, en la encía, la parte de la encía de atrás de los dientes incisivos superiores. Usted pone la lengua, pareciera que la lengua está recta, completamente está obstaculizando el aire, pero cuando se va a pronunciar la sibilante, entonces las partes, los laterales de la lengua, las partes de la lengua quedan rectos, pero en la mitad pareciera que hubiese una especie como que se hiciera una pequeña abertura a nivel horizontal. El resto queda muy estándar a nivel así diagonal, estaría recta. Muy bien, a eso es lo que se refiere ahí, pero realmente la forma más práctica de poderla reconocer es que silban. Muy bien, vamos al cuadro, los puntos de articulación. Tenemos entonces en la zona alveolar y la zona posalveolar. Recuerde que los alvéolos están detrás de los dientes incisivos superiores, y la zona posalveolar es la parte donde inicia el paladar blando, paladar duro. En la parte izquierda, este cuadro sigue el patrón de los anteriores cuadros, de las oclusivas y las fricativas, que dependiendo del estado de la glotis, estas consonantes son sordas o son sonoras. Bien, si son sordas, recuerde usted mismo por qué serían sordas, de acuerdo al estado de la glotis. ¿Qué pasaría si son sordas? ¿Cuál es el estado? ¿O cuál es el estado de la glotis cuando estamos hablando de que ellas son sonoras? Muy bien, recordando, haciendo un repaso entonces de estos conceptos, es que sorda es cuando las cuerdas vocales están destensionadas y el aire pasa sin ningún obstáculo. Por lo tanto, las cuerdas no vibran, y al no vibrar, entonces ahí es donde nosotros determinamos que es sorda. Pero si las cuerdas vocales o la glotis está tensionada, las cuerdas vocales al pasar el aire vibran las cuerdas, y ahí se produce la resonancia o en el caso de la sonoridad. Muy bien, entonces tenemos que las sibilantes alveolar, en este caso vamos a hablar de la sorda, sibilante alveolar sorda, lo que comúnmente nosotros conocemos como la S. Entonces, vuelva y acerque el ápice de la lengua a sus alveolos y pronuncie la S. Muy bien, tenemos la posalveolar, es decir, que está más atrás un poco de los alveolos, donde empieza el paladar duro,
Y ahí tenemos la ch, la famosa ch, con la que escribimos las palabras chicha o pronunciamos los sonidos de chicha, y más adelante vamos a mirar esos otros ejemplos. Tenemos la alveolar sonora, que en el alfabeto ortográfico se conoce como la Z. Ese símbolo, recuerden que estos son símbolos fonéticos, no se vaya a confundir entre lo ortográfico y lo fonético otra vez. Pero tenemos la alveolar sonora, que sería una z, z, z. Y tenemos también la posalveolar sonora, que sería ya, lo que ya. Así que lo vamos a hacer con las vocales del español, los 4 sonidos. Tendríamos alveolar sorda, sería sa, se, si, so, su. Tenemos la posalveolar sorda, sería cha, che, chi, cho, chu. Y tenemos la alveolar sonora, za, ze, zi, zo, zu. Es como una vibración, es como si fuera parecida a la S, pero vibra, z, z, za, ze, zi, zo, zu. Y tenemos la posalveolar sonora, que es la que nosotros usamos mucho en el español o castellano, ya, ye, yi, yo, yu. Muy bien, tenemos algunos ejemplos. Tenemos el símbolo fonético en su pantalla, en la parte izquierda, y tenemos también el nombre técnico. En este caso tenemos el primer símbolo, se llamaría sibilante alveolar sorda con aire pulmonar agresivo. Así que hay unos detalles, un poquito más detallado estos símbolos. Tendrían unos diacríticos. Recuerden, los diacríticos son aquellas tildes, o se conocen como tildes o diacríticos. Está suscrita, es decir, está debajo del símbolo. Es una especie de cuadro. Esa primera sería la sibilante laminoalveolar, es decir, que eso depende de la posición de la lengua. Entonces se hace una especie de canoita en la punta de la lengua, una especie de canoa al momento de pronunciar. Laminoalveolar. Y tenemos la apicoalveolar. Bueno, hay una cosa más, que la laminoalveolar no solo es la punta de la lengua. En este caso, en los alveolos no queda la punta de la lengua así, sino que queda un poco más pegada, más que la punta puesta, sobrepuesta así, es o así en la parte de arriba o así hacia la parte de abajo, con la parte de arriba de la lengua o la parte de abajo. Depende de el uso que tenga la persona por el dialecto o el idiolecto, pero esa sería como la diferencia. El ápice o ápico alveolar es que simplemente llega a la punta de la lengua expuesta ahí. Muy bien, así que entonces esas tildes o diacríticos, el uno es un cuadro, nos diría que es laminoalveolar, y el otro medio cuadro que está suscrito sería la sibilante apicoalveolar sorda con aire pulmonar egresivo. Así que unos ejemplos en el español americano, tenemos de la alveolar sorda, tendríamos estas palabras: sapo, como aparece en su pantalla, sapo, zancudo, zorra, cera, casa. Estas palabras están escritas entonces ortográficamente, pero el sonido, si usted puede ver, la S, la Z, la C tienen el mismo sonido. Y recuerde, volvemos a recordar este trabajo que hace la fonología de coger los sonidos más cercanos y agruparlos en uno solo, bueno, la idea es tener los más mínimos sonidos, o más bien grafemas o letras definidas para poder tener varios sonidos juntos en una sola letra ya en el alfabeto. Eso es para facilitar tanto el aprendizaje como no solo de los nativos, sino también de los extranjeros. Y ejemplos en el español ya peninsular de la palabra sapo, es similar, ¿no? Sapo, pasa, rosa. Muy bien, tenemos entonces que estos ejemplos. Continuamos ahora con el siguiente, que es
La sibilante alveolar sonora. Z. Ejemplo en catalán es casa, casa. Ejemplo en francés sería bis, bis. Y tenemos también otra palabra allí como mise, mise. Tiene sus significados bien puesta. Ejemplo en portugués de Brasil, naturaleza, naturaleza, naturaleza. Nosotros lo decimos solamente con la alveolar sorda. Muy bien, sibilante posalveolar sorda con aire pulmonar agresivo es la que usamos nosotros con la cha, che, chi, cho, cho, recuerda. Y la sibilante posalveolar sonora con aire pulmonar agresivo, ya, ye, yo, yu. Vamos a ir a algunos ejemplos. Ejemplo en español de Buenos Aires, de hecho puede tener ahí en su ordenador, en su computadora, un line ahí, más bien un clic para que pueda escuchar el sonido de esta palabra. Es llama, llama. Y tenemos el ejemplo en español de Argentina, uno de las variantes del español. Allí tendríamos entonces llama, una con llama y otra con llama. Eso depende de la región o del dialecto o idiolecto de la persona. Muy bien. Ejemplo en francés estaría chateau, ahí puedes verlo en la pantalla. Ejemplo también de francés, pero ya con la sibilante posalveolar sonora. Tenemos ahí las dos palabras que se pronunciarían más o menos así. Sería llamé, llamé y bouilli, bouilli. La idea de la fonética es tratar de nosotros reconocer los símbolos y acercarnos lo más posible a la pronunciación original. Ese es un objetivo, recuérdelo para que pueda practicarlo. Ejemplos también entonces de la sibilante posalveolar sorda. Unos ejemplos en portugués estaría chama, chama, estaría la primera palabra, y la segunda sería deixa, deixa. Muy bien. Ejemplos entonces de la sibilante posalveolar sonora en portugués también de Brasil sería ayuda, ayuda, bueno, está con la tonalidad, el tono está al inicio, sería ayuda, y tenemos la otra sería jogar. Muy bien, hay variaciones en el español. En las siguientes imágenes usted va a poder o tendrá la oportunidad de responder una pregunta en varios dialectos regionales del español. Vamos a mirar cuál es el sonido. Bueno, dice que en el español, pero realmente también hay otras probablemente otras palabras de otros idiomas. En este caso encontramos el primero, que es en inglés. ¿Cuál es el sonido de esta sibilante que se oye en esta palabra en inglés? Puede darle el clic ahí para que pueda escuchar en su computadora al archivo. ¿Se puede oír bien? Mustache. ¿Cuál es la sibilante? La pregunta es si es sibilante posalveolar sorda o si es sibilante posalveolar sonora. Elíjalo, hágalo en su cuaderno, elíjalo. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, aquí tenemos entonces que la respuesta correcta es la sibilante posalveolar sorda, sh, mustache, mustache. Muy bien. Tenemos también cuál es el sonido entonces en esta palabra en inglés. Puede también escucharse el sonido de un nativo hablante. Y tenemos la palabra cash. Es lo mismo. ¿Cuál es el sonido sibilante? Posalveolar sorda o la posalveolar sonora. Debes contestarlo. Cash. Y efectivamente tenemos que la sibilante posalveolar sorda, la primera. Y tenemos también esta palabra en inglés que también la podemos escuchar
en este símbolo de sonido que tenemos allí. Machine, machine. Así que esta sibilante, ¿cuál sería? ¿La posalveolar sorda o la sibilante posalveolar sonora? También sería entonces la posalveolar sorda. Muy bien. Tenemos otro ejemplo en inglés que también lo puedes escuchar ahí. Creo que todos los ejemplos pueden ser oídos. Puedes escucharlo y tratar de discernir cuál sería esa sibilante, si es alveolar sorda o posalveolar sorda o posalveolar sonora. Ratio, ratio. Ok, entonces la respuesta sería la sibilante posalveolar sorda. Y tenemos también otro ejemplo del inglés, que sería, a ver si lo podemos encontrar. Okay. Revision. ¿Cuál sería la sibilante en esta? Puedes escucharla las veces que sea necesario y poder tratar de discernir cuál de esas dos son, la sibilante posalveolar sorda o la sibilante posalveolar sonora. Muy bien. Al elegirla, aquí tenemos entonces la respuesta, que sería la sibilante posalveolar sonora. Tenemos también este otro sonido, que es de la palabra revise, revise. Y está la misma pregunta, ¿cuál de las dos? Y debes elegir una. Efectivamente tenemos la respuesta de sibilante alveolar sonora o posalveolar sonora. Muy bien. ¿Cuál es el sonido entonces de la siguiente palabra? También es del inglés. Ok. Action en inglés. ¿Es sibilante posalveolar sonora o es sibilante posalveolar sorda? Debes elegir para poder continuar y confirmar. Ok, entonces tenemos que es la sibilante posalveolar sorda, la que ahí se pronuncia. ¿Cuál, entonces la siguiente pregunta sería para practicar, cuál es la sibilante que los anglohablantes suelen usar cuando pronuncian la palabra o el nombre José? Está en español entre comillas José, escrito ahí en español, y ellos con cuál sibilante la pronuncian, con la sibilante posalveolar sorda o la sibilante posalveolar sonora. Por favor, dale al clic al sonido para que lo puedas escuchar las veces que sea necesario, para que puedas discernir con cuál de esas dos lo utilizan ellos. José, José, José. Y tenemos entonces que la que pronuncian sería la sibilante alveolar sonora. Muy bien.